Bien, buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a un tiempo más del servicio de la iglesia cristiana en el área de Kentucky. Hoy queremos hablar un poquito acerca de un tema que es, digámoslo así, algo escurridizo entre las iglesias cristianas. Vamos a hablar acerca del bautizo de niños. Nosotros los creyentes, los cristianos, no bautizamos niños y lo vamos a explicar en este día por qué. Y vamos a hacer esa comparación, ¿verdad? Porque bautizo y presentación de niños no es lo mismo. Para eso vamos a tratar de mirar los puntos de vista de un lado y de otro, que gracias a Dios la Biblia explica muy bien cada uno de los dos temas. Antes de seguir adelante, yo quiero orar con ustedes. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude a entender y a asimilar esta enseñanza que está en la palabra de Dios y que no sea para causar, digamos, discrepancia o dificultades o conflictos en nadie, sino que más bien para que todos aprendamos y todos seamos educados acerca de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, en este día ponemos delante de ti nuestras vidas. Señor, ponemos delante de ti a cada una de las personas que están viendo y escuchando este video. Mi Dios, mira sus necesidades, sus preocupaciones. Dios Santo, oramos para que seas tu propicio, Señor, y que permitas, Señor Santo, de que ellos puedan escuchar tu voz, que ellos puedan ser llenos de tu presencia, de tu palabra. Mi Dios, si hay alguno que no te conoce, mi Dios, inquiétalo para que esta persona pueda entender la necesidad que se tiene de la presencia tuya en nuestras vidas. Bendice pues este mensaje, háblanos al corazón y a la mente y guíanos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer un pasaje en el libro de los Hechos. Está en el capítulo 8, versículos 36 al 38. Y es un pasaje que básicamente habla porque yo quiero primeramente tomar en cuenta, dar una explicación de lo que es el bautizo y ya después miramos lo que es la presentación de los niños. Y allí en este libro de Hechos habla acerca de un eunuco. Entonces vamos a leerlo, Hechos 8, versículos 36 al 38, y dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El Señor bendiga esta palabra y nos hable a través de ella. Mire qué interesante lo que dice allí, que el eunuco hace una pregunta bastante reveladora. Él dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, que ser bautizado tiene que cumplir algunas condiciones. Y en este caso Felipe le responde precisamente qué es lo que necesita una persona para poder ser bautizada. Y la cuestión es que la respuesta dice: si crees de todo corazón, o sea, si en su corazón está claro el mensaje del Evangelio y usted ha asimilado la obra de Jesucristo en la cruz para salvación y usted ha aceptado esto, básicamente es todo eso lo que le está diciendo Felipe. Si usted cree de todo corazón, entonces puede hacerlo. Ahora, si este hombre, entonces lo ponemos al contrario, si este hombre todavía no ha entendido, ni ha sabido o no comprende bien lo que es el Evangelio, entonces la respuesta sería no, no se puede bautizar. Y esto yo lo quiero poner de esta manera, porque al final nos vamos a dar cuenta que un bebé no tiene la capacidad de entender el Evangelio y de asimilar lo que es el bien y el mal. Vamos a volver sobre esto más adelantico, pero yo quería introducir este tema acerca del bautizo de niños y la presentación con este pasaje. Ahora, vamos a mirar qué dice la Biblia acerca del bautizo primero. ¿Qué es el bautizo? Según la Biblia,
El bautizo primeramente es un testimonio público que hace un creyente que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y a través de este testimonio público él se identifica con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona recibe al Señor Jesús, dice en secreto o en la comunidad allí en la iglesia, él dice: yo, Señor, te recibo en mi corazón, me arrepiento de mis pecados y todo eso. Esa persona lo hizo allí en el grupo, pero cuando va a las aguas, entonces ya es una cuestión pública. Ya todo el que esté alrededor se va a dar cuenta que él se está bautizando. Entonces dice la Biblia que él se identifica con el Señor Jesús, y eso lo dice bien claro en Romanos capítulo 6 y versículos 3 y 4. Y hay una pregunta, digamos, en cierto modo retórica allí al principio, dice: ¿o no sabéis? O sea, es una cuestión que es conocida de la iglesia. Cuando el apóstol escribe esta carta, les da a entender: ustedes ya conocen esta historia. Pero qué bueno que el autor lo puso allí, porque hoy en día nosotros lo podemos leer y nos damos cuenta que es una situación que la iglesia tiene que saber. ¿Qué es lo que tiene que saber? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, cuando la Biblia habla aquí acerca de este bautizo en Jesús, es como nos ponemos nosotros a pensar en el Antiguo Testamento que habla del pueblo de Israel. La Biblia dice: ellos fueron bautizados en la nube y fueron bautizados en la columna de fuego. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Cuando dice ustedes fueron bautizados, quiere decir ustedes vivieron, se identificaron, caminaron y hacían parte de eso. Entonces la palabra bautizo en esta porcioncita quiere decir que cuando usted ha sido bautizado en Cristo, usted ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, y por eso ha tomado esa decisión de seguirlo. Y para eso usted se identifica con la muerte de Cristo, porque cuando uno recibe o acepta la obra de Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados, el pago de Cristo viene siendo aplicado a nuestra vida, y ahora nosotros recibimos ese perdón. Perdón que no ganamos nosotros, sino el Señor Jesús en la cruz. Y cuando usted es bautizado en esa fe y usted acepta esa fe, entonces usted está recibiendo los beneficios de la muerte de Cristo. Entonces seguimos leyendo acá, donde nosotros hacemos la identificación a través del bautizo. El bautizo es hecho por inmersión. Lo vamos a ver un momentico. Y dice allí el versículo: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y cuando dice que somos sepultados, no quiere decir que nos meten en una cajita y abren un hueco en la tierra y nos ponen allí. No. El sepultados de que habla aquí es que nosotros somos sumergidos en el agua, desaparecemos en cierto modo figurativo de la tierra y quedamos debajo de la tierra. Esto en el agua. Y luego cuando salimos de allí tiene un propósito, y el propósito es de la nueva vida. Sigamos leyendo para que lo podamos entender bien. Dice allí: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, que Él se levantó por la gloria del Padre, el poder del Señor que lo levantó, dice: así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que cuando usted sale del agua, usted ya está comprometido, no solamente delante de la iglesia, sino delante de todos los que lo vieron a usted. Porque acuérdese, esto es un testimonio público. Todos los que lo vieron a usted son testigos de que usted dijo: yo voy a vivir de una manera diferente para la gloria del Señor. Eso es el bautizo. Ahora póngase usted a pensar en un bebé. ¿Cuándo un bebé va a poder entender todo esto del bautizo? Entonces, ese es otro punto que dejamos allí puesto en la repisita, ¿verdad? ¿Qué más es el bautizo? ¿Qué más dice la Biblia acerca del bautizo? El bautizo también dice la Biblia que es un paso de obediencia. Ya que cuando el Señor Jesús dio la comisión, que en el libro de Mateo, capítulo 28, del 18 en adelante, dice: Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y porque Él tenía la potestad, entonces envió a los discípulos: ir y hacer discípulos. Primer paso, uno tiene que ir, predicar el evangelio y permitir que las personas reciban el mensaje. Y luego dice: y después entonces los bautizan. Ahí está el orden, dice: hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después viene el discipulado.
enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí el Señor está con nosotros, o sea, en la iglesia el Señor está, porque acuérdense que en la Biblia dice que Él envió su Espíritu Santo y que la iglesia es templo del Espíritu Santo. El Señor está en nosotros y por eso nosotros podemos compartir, ¿verdad?, con libertad todas estas enseñanzas que el Señor nos ha dado a través de su palabra gloriosa. Y ese orden, ¿verdad?, que el Señor mencionó. Primero tienen que recibir el mensaje, luego arrepentirse y ahí viene el bautizo, ¿verdad? Eso aparece en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, voy a leer 2 pasajes nomás para que ustedes miren el orden que se cumple siempre en todas partes que se habla del bautizo. En el capítulo 2 de Hechos, cuando estaban hablando Pedro este discurso en el tiempo de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y la gente decía, no, están borrachos y todas esas cosas, ¿verdad? Por allá, por el versículo 37, después de que Pedro dio esa enseñanza, dice, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Los que estaban allí dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y allí está la respuesta de Pedro en el versículo 38. Y dijo, arrepentíos, o sea, tienen que primero, ya escucharon el mensaje. Como están compungidos de corazón, entonces ¿qué sigue? Arrepiéntanse. Es necesario que ustedes se arrepientan y entreguen su vida al Señor. Y después de eso, dice allí, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y cuando dice bautícese en el nombre de Jesucristo, no quiere decir que uno se bautiza en el nombre de Jesucristo, sino en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es el bautizo que dijo el Señor Jesús que se hiciera? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdese que esa fue la orden de nuestro Señor Jesucristo, que hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Pedro dice aquí, bautícese en el Señor Jesucristo, quiere decir en lo que Él dijo, de acuerdo a la forma que Él instituyó. Y ahí más adelante usted puede leer hasta el versículo 41, donde también dice, los que recibieron su palabra, después fueron bautizados. Entonces ahí está el orden que aparece. Luego en el libro de Hechos, también capítulo 8, los versículos 36 al 38, es donde hablamos acerca de este eunuco, ¿verdad? Al principio, que dice que el primero le dijo, ¿qué me impide a mí bautizarme, verdad? Y Felipe dice, usted tiene que primero haber entendido el mensaje para después poder ser arrepentido y ya poder ser bautizado. Entonces, vemos esto, que es un paso de obediencia, porque el Señor Jesús dijo que había que bautizarse. También dice que el bautizo, en la Biblia dice que el bautizo es una ceremonia que realizan las personas que han entendido el Evangelio. Esto básicamente reforzando un poquito lo que estábamos diciendo anteriormente de el eunuco, ¿verdad? Quiere decir que las personas que reconocen que son pecadoras, que necesitan perdón, entonces ellos son los que pueden llegar a participar en el bautizo. Una persona que no ha tomado la decisión por Cristo no debe ser bautizada, porque en realidad no está cumpliendo con lo que dice el Señor Jesús y que está puesto en la Biblia. Un recién nacido no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque un recién nacido apenas está aprendiendo a mirar, apenas está aprendiendo a hablar, a oír, apenas está conociendo la familia. Los que han tenido bebés en casa se dan cuenta que los niños empiezan a identificar las voces primero y a lo último empiezan a reírse con aquellas voces. Cuando escuchan esa voz empiezan a sonreírse. ¿Por qué? Ellos están conociendo. Entonces, ¿cómo puede estar un niño consciente de pecado o de la diferencia entre el bien y el mal? Esa es otra razón porque nosotros no bautizamos, ¿verdad? Niños. El bautizo de los niños recién nacidos, de acuerdo a la palabra de Dios, no es bíblico, porque la Biblia no lo enseña. Un infante no puede poner su fe en Cristo, porque ese, de acuerdo a lo que hemos visto, es uno de los puntos que tiene que suceder. No puede hacer una decisión consciente de obedecer al Señor Jesús, o sea, no puede tomar esa decisión, porque acuérdense, apenas está aprendiendo aún a conocer a la familia.
no puede entender lo que simboliza el bautizo en agua. Él no puede entender que lo van a sumergir allá y que eso está simbolizando de que él va a ser sepultada de su vieja vida antigua y que va a nacer a una vida nueva y todo eso. Él no puede entender eso. Además, la Biblia no registra ningún bautizo de niños. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Lo otro que dice la Biblia es que el bautizo es por inmersión. Quiere decir que las personas son sumergidas en el agua. Lo vimos allí cuando leímos Romanos 6, versículo 4. Ahora, cuando empezaron a bautizar niños, esto más que todo en la iglesia tradicional, surgió o se inventaron, yo no sé dónde salió, una nueva forma de bautizo. Y es el bautizo que se llama por ablución. ¿Qué es eso de ablución? Quiere decir que derraman agua en la cabeza del bebé. Hay otros que dicen que es por aspersión y es donde le rocean agua, así, entonces que ya está bautizado. La verdad es que ellos hicieron esto porque entendían que es peligroso meter a un niño debajo del agua, se puede ahogar, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, no, pues vamos a derramarle agua encima para hacer ese bautizo. Ahora, eso contradice la palabra de Dios, donde estamos leyendo en Romanos 6:4 que el bautizo simboliza la obra de Cristo. El bautizo donde le derraman agua no tiene nada que ver con la sepultura y con la resurrección del Señor. Ahora, la idea que está detrás de esta práctica de bautizar niños es de que ellos piensan que al bautizar a un niño le borran el pecado original y la culpa. El pecado original que, de acuerdo a la Biblia, en Adán todos pecaron, ¿verdad? Entonces ellos dicen, cuando bautizan al niño, ya al niño se le borró el pecado y entonces es puro. La verdad, hermanos, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque el único que perdona pecados es Dios, nadie más. El bautizo no es para perdonar pecados. El bautizo, acuérdese, es un paso de fe, es un paso de obediencia, es una cosa que se hace después de que usted ha sido salvo, es una confesión pública de Jesucristo, es una identificación con el Señor Jesús. O sea, esto no tiene forma de que esta forma de bautizar tenga validez. Quiere decir que este bautizo infantil no cabe en la definición bíblica de bautizo y en la forma bíblica de hacerlo. O sea, como lo hacen y como está escrito en la Biblia, no concuerda. Entonces, por eso nosotros, los cristianos, no bautizamos niños. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros presentamos o dedicamos los niños al Señor, porque en la Biblia sí hay de eso. Vamos a mirar un poquito qué dice. En la Biblia dice que los niños son herencia de Jehová. Eso está en el Salmo 127, versículo 3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno recibe un regalo de esa categoría, de ese tamaño de parte de Dios, requiere que nosotros nos comprometamos a cuidar y a guiar ese niño hacia Dios. Porque es de Dios, Él nos lo entrega a nosotros, somos responsables de enseñar a ese niño y guiarlo a través de la vida para que ese niño regrese al Señor. Ese es el compromiso. Entonces, cuando nosotros hacemos un servicio de dedicación, nos estamos comprometiendo delante de Dios de que vamos a realizar esa tarea. ¿Cuál tarea? Enseñarle al niño las cosas del Señor. Porque la Biblia también dice en el libro de Deuteronomio que Dios le dijo al pueblo, estas leyes que yo te doy, se las vas a enseñar a tus hijos y a tus hijas, y las pondrás en las puertas, y las pondrás en los dinteles, y las pondrás en todas partes. ¿Para qué? Para que sus hijos aprendan. Y si hay un mandato de ese tamaño, de esa calaña, nosotros tenemos que cumplirlo.
Porque si somos creyentes y servimos al Señor, tenemos que enseñarle las cosas del Señor a nuestros hijos, porque fue Dios mismo quien lo puso en nuestras manos. Y una cosa más, la iglesia junto con los padres nos comprometemos a ayudar a esa familia para que ese niño también sea bien educado. Educado en las cosas del Señor. Por eso cuando hacemos el servicio, todos nos paramos, todos levantamos nuestras manos y todos oramos por la vida del bebé y oramos por la vida de la familia. Y le decimos, Señor, ayúdanos para que juntos con ellos podamos enseñarle a este niño o a esta niña las cosas que están escritas en la Biblia. El Señor Jesús, cuando dio la comisión, dijo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y eso tiene que empezar desde la casa. No es solamente enseñarle a los de afuera. Uno tiene que enseñar primeramente en la casa las cosas que el Señor nos ha puesto en el corazón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, dice que el Señor Jesús fue presentado también en el templo cuando era un bebé. Allá dice que Él fue presentado porque ellos estaban cumpliendo la ley de Moisés. Está en Lucas 2, 21 y 22, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, porque seguían la ley de Moisés. Entonces dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, mire lo que dice, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. El Señor Jesús fue presentado también como un bebé delante de Dios. Pero una cosa, nosotros no estamos bajo la ley, gracias a Dios. Nosotros estamos bajo la gracia. Pero nosotros por el agradecimiento, entendiendo primeramente que los hijos son regalo de Dios, entendiendo que Él nos los ha dado para que nosotros los enseñemos en agradecimiento y para la gloria de Dios, entonces nosotros presentamos a nuestros hijos recién nacidos delante de Él. ¿Para qué? Para que sean bendecidos y que sean cubiertos por la gracia y la misericordia que Dios tiene para su pueblo, porque el niño, siendo parte de nuestra familia, también es parte del pueblo de Dios. O si no, mire lo que dice Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Allí dice que la gente le presentaba niños al Señor. Y es interesante. Marcos 10, 13 al 16 dice, y le presentaban niños, ¿para qué? Dice, para que los tocara nomás. Pero los discípulos los reprendían porque pensaban que eran niños y que estaban interrumpiendo al maestro y todo eso. Pero el Señor Jesús más bien no le gustó eso. Y les dijo, déjenlos. Dice, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidan. O sea, nosotros más bien tenemos que fomentar que los niños busquen de Dios. Alguien dijo por ahí que los niños hay que enseñarles las cosas buenas. Porque los niños las cosas malas, mire, nadie tiene que enseñarles eso. Ellos ya traen eso, acuérdense. Entonces nosotros tenemos que enseñarle lo que es bueno y es que vengan a los pies del Señor. No se lo impida. ¿Por qué? Dice allí, porque los tales es el reino de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere esto de que de los tales es el reino de Dios? ¿Quiere decir que los niños no tienen pecado? No, no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque acuérdese que en Adán todos pecaron. Y todos tienen esa marca, ¿verdad?, del pecado. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesús en este pasaje? Dice, de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, lo que el Señor Jesús está diciendo es que la fe de un niño es tan fina, tan pura, tan tremenda, que él acepta sin preguntar, sin oponerse, las cosas del Señor. Entonces, cuando usted lo acerca al Señor, ese niño va a empezar a ser bendecido por Dios. Y cuando llegue el momento, ¿verdad? Porque nosotros presentamos los niños delante del Señor y llega el momento en que Él crece, cuando Él tenga la capacidad de entender la culpabilidad, el pecado y todo eso, entonces Él va a poder tomar la decisión libremente de aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, presentar a los hijos delante de Dios tiene un propósito. Y ese propósito es que más adelante ellos tomen su decisión personal de recibir
al Señor como, a Dios como Señor y Salvador. Ahora, algunos por ahí preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si de pronto el niño no crece, si digamos fallece antes? Pues la Biblia dice que el Señor tiene misericordia de ellos. ¿Cómo funciona eso, hermanos? Escriba un papelito por ahí, guárdelo en el bolsillo y cuando llegue a la presencia del Señor, pregúntele a Él. Porque la Biblia no dice eso claramente. La Biblia simplemente explica que la fe de los niños es tan especial que nosotros debiéramos tener una fe igual o parecida. Porque como siempre estamos cuestionando todo lo que dice la Biblia, en cambio los niños no cuestionan. A eso se refiere. De ellos es el reino de los cielos. Porque cuando el Señor deja que los niños se arrimen, los niños vienen gozosos y quieren sentarse con el Señor ahí. Pero los hombres más bien tratan de evadir o huir, alejarse de la presencia del Señor. Entonces dice allí que el Señor tomaba a estos niños en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, dice, los bendecía. Entonces Jesús está usando este ejemplo en la práctica de la fe de los niños, ¿verdad? Para enseñar que la fe de ellos hay mucha sinceridad y ellos sí pueden aceptar el reino de Dios de una forma clara, de una forma sincera. No hay mentira cuando un niño le dice, yo creo eso. Un niño de verdad cree. Y de verdad, yo sé que lo cree tan de verdad que el niño puede andar a ciegas siguiendo lo que el papá y la mamá le enseñaron. Por eso es importante el compromiso de enseñarles como padres y como líderes que esa fe que ese niño tiene sea bien encaminada para que cuando lleguen a más viejitos, más mayores, ellos puedan entonces decidirse por las cosas del Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Yo espero que haya sido claro. No me quiero extender más. En realidad, básicamente nosotros hemos dicho por qué no bautizamos niños, pero también hemos explicado por qué es que nosotros los presentamos delante del Señor. Entonces vamos a orar y démosle gracias al Señor por esta enseñanza. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, en esta tarde te damos gracias por esta palabra. Señor, sabemos que es difícil a veces cuando hemos practicado algo por tanto tiempo y nos damos cuenta, Señor, que no está conforme a la Biblia. Ayúdanos, Señor, a aceptar la realidad y a vivir de acuerdo a tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo que hemos estado juntos, Señor. Bendice a todos los niños en las casas, de las personas que están escuchando, Señor, y permite que ellos tomen la decisión de comprometerse delante de ti para encaminar la fe de los niños hacia el arrepentimiento contigo, Señor. Bendícenos pues, Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga.